otros factores pueden llevar a ese niño a ver pornografía? Bueno, realmente eso que ha dicho Andrea es súper importante y también quería llegar a ese punto. Me parece primordial que dentro de esta entrevista se dejen claro que pueden existir medidas para que los papás aborden la situación una vez se enteran, pero si esto se le ha salido de las manos o consideran los papás que no tienen los recursos para hacerlo, buscar ayuda es fundamental, ¿sí? Sobre todo porque uno dentro de la parte clínica lo primero que hace es eso, hacer como una evaluación pertinente para conocer la historia del problema, qué sucedió antes, qué llevó al niño a hacer esto y sobre todo conocer la medida de la conducta. La medida de la conducta es la intensidad, la frecuencia, porque dependiendo la medida de la conducta, si es muy intenso, porque ve cosas ya muy fuertes o es muy frecuente, o sobre todo está inhabilitando al niño en las áreas de ajuste. Por ejemplo, el niño ya no hace tareas por quedarse viendo pornografía, no baja a comer porque se quiere quedar allí, está acompañado de otras conductas sexualizadas como la masturbación, de pronto toque a otras niñas en el colegio porque también se ha visto, levantar la falda, etcétera. Todo esto se evalúa y en la medida que tú veas qué tan inhabilitante está siendo esta conducta para las áreas de ajuste del joven, uno entra a intervenir. Entonces, ¿qué factores pueden predisponer esto? Yo lo decía inicialmente, y es que todas las conductas problemáticas en los seres humanos son multicausales. Decir no fue esto lo que causó es muy complejo porque está el factor biológico y el factor contextual. Entonces es posible que el niño, por la etapa de la adolescencia, la etapa madurativa que está pasando, pues sus hormonas estén en apogeo, como dice uno, y la curiosidad y la exploración esté elevada, o simplemente también el contexto favoreció eso porque en su casa escuchó a sus papás hablando del tema, su papá le dijo o observó en algún momento, su familia, sus pares lo incitaron. O sea, uno evalúa todo eso, pero decir hay una causa particular, pues no, porque cada ser humano es particular y uno lo que hace es una evaluación ideográfica, es decir, detectives y saber particularmente a ese niño qué fue lo que lo llevó a eso, porque el mismo niño que lo llevó a eso no es lo mismo al otro niño que también, o sea, pueden ser factores diferentes, ¿cierto? Por eso hay que evaluar. Entonces lo que es importante es evaluar y si tú no te sientes con las herramientas, porque como papás no nos enseñaron a ser papás y de hecho nuestras prácticas de crianza muchas veces no son las más efectivas porque venimos con una historia de aprendizaje donde nos pegaban, donde nos regañaban, donde nos amenazaban, nos gritaban y los papás tampoco tienen nuestra culpa porque sus papás también eran así y es una cadena. Pero la invitación es que nosotros desde ahora, los papás de este siglo, seamos papás conscientes, papás que sepan que debemos educar bajo el respeto y el amor. Entonces decir que hay una causa particular, tenemos que hacer una evaluación, toda una evaluación y ser detectives. Bueno, hay un rango de edad. ¿Cómo es el trato, dependiendo de ese rango de edad, de la persona, del niño o preadolescente que pueda estar viendo la pornografía? Bueno, eso es súper importante, porque como papás tenemos expectativas súper elevadas hacia con nuestros hijos. Entonces pretendemos que un niño de 6, un niño de 10 se comporte como un niño de 15. Y no podemos pretender eso. O que un adolescente, tenía un papá aquí, una anécdota, un consultante, y es que al papá no le gustaba la música que el chico escuchaba, pero reggaetón, no quería mencionar el género, pero bueno, era reggaetón. Y yo como que, papá, ¿y qué te gustaría que él escuchara? No, me gustaría que escuchara baladas, lo que yo escucho, rancheras. Y le dije una pregunta, bueno, tienes que entender la etapa en el desarrollo que está tu hijo. Es un adolescente y además la moda, el mundo globalizado y todo lo que está ahora el boom, es eso, ese tipo de música, el cantante tal, y la influencia de los pares es muy fuerte. Entonces, hoy en día, si tú no escuchas esa música, no estás en la onda, no estás en nada. Entonces, entender como papás la etapa del desarrollo en la que está nuestro hijo nos va a ayudar a ser papás más efectivos. Entonces, yo pienso que poder abordarlo es entender en qué etapa del desarrollo está mi hijo. Si es un adolescente, ok, es posible que pueda ser parte de su desarrollo. Voy a ser más paciente, voy a tener más paciencia con él y lo voy a orientar mejor, ¿sí? Porque seguramente si nos ponemos a evaluar cuando fuimos adolescentes, en algún momento tuvimos la curiosidad
de hacerlo. Personalmente yo lo hice, ¿cierto? Y sobre todo porque en mi contexto familiar nunca me dieron educación sexual. Entonces, ese es otro factor que lleva a los chicos o que motiva a los chicos a buscar información que no encuentran en su casa. Entonces, muchos papás no lo hacen por miedo y creen que eso más bien está llevándolos a que lo hagan, y al contrario, es un factor protector, porque la fuente o el principal, la red de apoyo principal de un niño son sus padres. Y si tú allí encuentras educación sexual, orientación, confianza de poder hablar abiertamente del tema, tú no tienes nada que hacer en otro lado si ahí todo lo encuentras. Entonces me parece súper importante eso. Y con los niños más pequeños, ¿cómo abordarlo? Pues a través del juego, a través de cuentos, películas, y desde la parte clínica se hace eso. Los juegos terapéuticos son muy importantes. Muñequitos sexualizados, que tengan la ropita interior, papá, mamá, hijo. Eso se utiliza mucho con los niños más pequeños. ¿Y con los niños más grandes? El diálogo es súper importante, y de hecho también desde el juego. Es que muchos adolescentes ponen una barrera. No sé si han escuchado, pero la etapa de la adolescencia es compleja, porque ellos están tratando de independizarse, haciéndose adultos, actitudes de sí, niños, ¿no? haciéndose adultos, y ellos tienen el ego súper elevado porque ellos se creen los dueños del mundo y a mí no me va a pasar nada y no sé qué. Entonces es muy importante con ellos que tú seas muy estratega, muy inteligente y averigües cuáles son sus gustos y sus intereses. Entonces he tenido consultantes que les gustan mucho los juegos en línea, Fortnite y no sé qué. Ok, si a ti como papá no te gusta ese juego y a tu hijo no le gusta dialogar, sentarse y que hablar, no le gusta, pero le gusta mucho el juego, utiliza esa estrategia para llegar a él. Entonces te acercas, y como yo lo dije, un factor protector que yo siempre propicio es que los canales de comunicación entre los padres y los hijos estén siempre abiertos y cercanos. He tenido papás que como castigo ante conductas indeseadas dejan de hablarle a los hijos. Personalmente, y no he visto evidencia de que eso dé buenos resultados. Sí es un castigo para un niño que está buscando atención para su papá, sí es un castigo, y es posible que la conducta la deje de emitir, porque yo no quiero que mi mamá me deje de hablar otra vez, entonces yo no me voy a volver a portar mal. Pero ¿qué pasa? Puede funcionar en ese momento, pero puede ser un factor de riesgo, porque si el niño no tiene esa red de apoyo, como lo decía ahorita, pues va a buscar por otro lado información, y ustedes saben que en el mundo hay mucho peligro, ¿sí? No solamente desde las páginas, videos o imágenes, sino también personas que están detrás de las pantallas buscando niños, buscando a quien devorar, como dice la palabra de Dios. Bueno, voy a hacer una pregunta abierta ya, pues a ustedes, en la que quiera responder, ¿no? Para las personas o los padres que consideren esta práctica algo normal, pues por el desarrollo, porque entran en la pubertad, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Quién quiere primero? ¿Yo? Bueno, para continuar con el discurso que ya traía, yo considero que, bueno, lo primero que se hace desde la parte clínica, sabemos nuestras bases cristianas, cuando ya conocemos de la palabra que realmente eso no nos lleva a nada bueno. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y yo considero que la mejor forma de guardar nuestro corazón es guardando lo que vemos, lo que escuchamos, sobre todo también lo que escuchamos, porque no hemos abordado ese tema, pero la pornografía también se puede escuchar. Hoy en día la música tiene un contenido tan fuerte que hasta los mismos, he visto, hace poco vi un video de un cantante X que mencionaba, si has visto pornografía hasta ahora la vas a escuchar. Y es que el contenido es terrible, entonces no solamente es lo que ven, sino lo que escuchamos. Entonces yo considero que desde allí, independientemente de que sean cristianos o no, saber que eso no te aporta nada, porque si tú te colocas a ver la letra o el contenido del video, o sea, realmente es algo que a uno de adulto lo puede asombrar mucho. Entonces imagínate a un niño o a un adolescente que apenas está como desarrollando su personalidad, puede ser muy impactante, puede ocasionar ansiedad, ¿sí? Puede ocasionar también el deseo de experimentar y la promiscuidad. Entonces ya sabemos qué trae eso, la promiscuidad que trae, posiblemente enfermedades sexuales, de transmisión sexual. O sea, independientemente de que tú seas cristiano o no,
si tú lo miras desde un punto objetivo, la pornografía pues no nos aporta muchísimas cosas. Y ya entraríamos ahí como en controversia con los sexólogos, porque de hecho la pornografía la recomiendan a veces cuando las parejas tienen problemas en sus relaciones sexuales, pero adultos. ¿Sí? Adultos que ya saben darle manejo o que ya han experimentado este tipo y lo hacen con responsabilidad y bajo un objetivo. Pero un chico o una personita que está en una etapa en pleno desarrollo, que no tiene esas herramientas para poder abordar estas situaciones, puede salírsele de las manos si no tiene esa orientación. Entonces, bueno, fíjate que del lado, pues, de la parte espiritual, ya que acá nos habla el clínico, ¿verdad? Yo pienso que es necesario hacerle entender a los niños, a los chicos, a los adolescentes, a los preadolescentes, son todas edades diferentes, ¿no? Que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y que acelerar los procesos con lo que vemos va a influir en nuestras decisiones. Y que, como yo escuchaba a un pastor que decía, nosotros los cristianos deberíamos gozar del mejor sexo, porque es que hay que hacerle entender a los chicos que el sexo y el disfrutar el sexo no es malo, solo que todo tiene un momento propicio para hacerlo. Dentro del plan del Señor, Dios estipuló el tener relaciones y al Señor le agrada que nosotros podamos hacerlo y podamos disfrutar nuestras relaciones sexuales, solo que no es antes, sino dentro del matrimonio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros abrimos esa puerta de la pornografía, eso va a acelerar nuestras decisiones en el área sexual y tal vez no lleguemos al plan ideal del Señor, que es llegar vírgenes al matrimonio, ¿ya? Poder desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas, el diseño de Dios. Hablo en el área espiritual, lógicamente, ¿no? Y sé que la pornografía realmente no va a aportar nada bueno en nuestros propósitos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, porque eso lo que va a hacer es probablemente, siendo niños, pues que no den para salir de ella, porque es algo adictivo, es algo que se convierte adictivo y que puede llegar a ser una adicción como lo es la drogadicción, como lo es el alcoholismo, como es cualquier videojuego, la ludopatía. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver al niño que no nos lleva a nada bueno, que en el momento eso no es necesario, ¿ya? Que toda la parte sexual la podemos hablar, y que el niño entienda que Dios ha diseñado un momento especial para vivir nuestra sexualidad, para que la vivamos sin tener que verla, porque es que no necesitamos de ver todas esas cosas, porque como decía aquí mi compañera, son cosas exageradas, cosas sucias, cosas que realmente no es lo que vivimos cuando nos casamos, realmente no es lo que vivimos, no es la realidad de una relación sexual, ¿ya? Ni siquiera lo podemos comparar a una relación cuando hay amor, son cosas que se hacen sin amor, son todo de pronto un montaje, pero no es lo que realmente cuando dos personas se aman y se quieren y se casan ante el Señor, es lo que hacemos, es lo que se desarrolla en un hogar. Entonces, yo pienso que es muy importante que le podamos enseñar, inculcar al niño ese principio de que todo tiene su tiempo y de que el Señor estableció, sí, la sexualidad, pero dentro del matrimonio. Y que eso nos va a ayudar, si nos apartamos de eso, si cerramos la puerta a la pornografía, eso nos va a llevar a estar consagrados y a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, lo hablo desde el área cristiana, ¿no? Porque si no, el chico no es cristiano, no lo va a entender. Si el papá tampoco es cristiano, no lo va a entender, ¿ya? Ahí tocaría explicarle al niño lo que decía la doctora, no aporta en nuestra vida diaria nada bueno. Así y si lo está inhabilitando en las áreas de ajuste, como que mucho más, no quiere estudiar, no quiere socializar por quedarse allí, entonces ya desde la parte clínica ya se habla de una adicción, claro. Porque entonces deja de compartir tiempo en familia porque quiere estar aislado viendo, o no quiere hacer tareas porque quiere conservar
Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque el niño puede decir, yo hago más tarde tarea, pero se va para su cuarto y no sabemos qué está haciendo. Y vamos a ver que el niño está consumiendo la pornografía. Y me parece súper importante que cuando los chicos son muy pequeñitos y ya tienen estos indicios de conducta sexualizada, los papás sí entren como en alerta y busquen ayuda, porque así como lo puede ver en un anuncio o algo, pudo verlo en el contexto que lo rodea, con algún familiar. Tú decías ahorita algo muy importante. Y tenemos que evaluar allí qué es lo que está pasando. Hay niños que han visto de pronto un primo con la novia que se escaparon y el niño estaba ahí y tuvieron relaciones y el niño vio, ¿ya? Incluso hay niños que han visto a sus padres o han escuchado, y todas esas cosas, como que eso genera ansiedad, genera estrés en los niños, pero también genera una curiosidad que abre la puerta a que ellos puedan buscar. Entonces eso es totalmente cierto. Sí, entonces los papás también deben aprender a cómo llegarle a los niños, saber comportarse, porque todo lo van a querer hacer ellos. Bueno, chicas, este ha sido un tiempo muy bonito. Yo creo que a muchas personas que han tenido de pronto esta inquietud de saber acerca de este tema y cómo actuar frente a esa situación les va a servir muchísimo. Así que muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias. Damelis, por favor, sus redes sociales. Damelis. Bueno, yo aparezco en Instagram como Damelis Vázquez P, y pues no manejo Facebook y solo Instagram. Sí. Listo. ¿Y Andrea? Ay, bueno. En las redes sociales me pueden encontrar como Andrea Daza Music, porque bueno, aparte de ser psicóloga, pues he iniciado la carrera musical. Entonces, Andrea Daza Music me pueden encontrar en Facebook y en Instagram también. O bueno, y si quieren escuchar mi música, aquí publicidad no paga, ¿no? En YouTube también como Andrea Daza Music. Esas son las redes que estoy manejando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y también a ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Por favor, compartan este video, no se queden con esta información ustedes solos, y ya saben, suscríbanse. Bye, bye.